las armaduras brillantes, los discursos grandilocuentes y los abdominales perfectos son solo una linda envoltura. La verdadera historia del rey Leónidas no huele a gloria, sino a aceite rancio, vino agrio y sangre seca. ¿Creen conocer al héroe que salvó a Grecia? Pero están listos para saber la verdad sobre un hombre que no fue solo un guerrero, sino el resultado de un monstruoso experimento de selección, donde los niños eran descartados como ganado. En este video descenderemos al infierno de la educación espartana, donde a los niños de 7 años los convertían en biorobots desprovistos de piedad. Conocerán las humillaciones y las cacerías nocturnas de personas vivas por las que pasó el futuro rey para ganarse el derecho a la vida. Revelaremos las sucias intrigas políticas detrás de su ascenso al trono. ¿Por qué él, siendo solo el tercer hijo de repuesto, recibió la corona y por qué, por el poder, tuvo que casarse con su propia sobrina? ¿Por qué los legendarios 300 espartanos no eran en realidad solo los mejores guerreros, sino un club suicida especialmente seleccionado, donde cada uno ya tenía un hijo creciendo en casa? ¿Cómo logró Leónidas engañar a sus propios sacerdotes y burócratas para llevar a la gente al matadero durante una fiesta sagrada? ¿Y qué acto terrible cometió Jerjes sobre el cuerpo del héroe caído, un acto sobre el cual muchos libros de texto guardan un vergonzoso silencio? Miren hasta el final, porque el desenlace de esta historia no es simplemente la muerte en un desfiladero. Es la escalofriante crónica de cómo un hombre, privado de infancia y del derecho al miedo, convirtió su propia muerte en el espectáculo más costoso de la historia antigua. La verdad sobre las Termópilas es mucho más aterradora y cínica que cualquier mito. Olviden el brillo de las armaduras doradas de los éxitos de taquilla de Hollywood. Borren de su memoria los discursos grandilocuentes pronunciados bajo truenos con una barba perfectamente arreglada. La verdadera historia huele diferente. Huele a aceite de oliva rancio con el que se frotan la piel antes del combate, a vino negro agrio y a polvo de cobre que se asienta en los pulmones y convierte la respiración en un ronquido. Estamos acostumbrados a ver en Leónidas un ícono, un símbolo de sacrificio, una estatua de mármol que cobró vida para salvar la libertad. Pero seamos honestos, no querrían encontrarse con este hombre en un callejón oscuro. No querrían tenerlo de vecino, y ciertamente no desearían tal destino para su hijo. Leónidas no fue un héroe en el sentido que le damos a esa palabra hoy. Fue un proyecto, el resultado de un monstruoso experimento de selección que se extendió por siglos. Esparta no es un estado, es una orden militar disfrazada de ciudad, donde la arquitectura estaba ausente como clase, porque se consideraba que los mejores muros eran los músculos de los ciudadanos. Y Leónidas se convirtió en la cúspide de esta ingeniería, la herramienta ideal forjada con un único objetivo: matar de manera efectiva, masiva y sin dudar. Imaginen el valle del río Eurotas en el año 540 a.C. El calor aquí es tal que parece que el propio aire se derrite. A la sombra de la cordillera del Taigeto, yace un asentamiento que parece más una agrupación de 5 aldeas que la capital del hegemón del Peloponeso. Nada de columnatas, nada de teatros. Solo barracas, plazas de armas y templos donde se reza a los dioses de la guerra. Fue aquí donde resonó el primer llanto de un bebé destinado a convertirse en la pesadilla del imperio persa. Pero en ese momento nadie vio en él a un rey. El destino le jugó a Leónidas una broma cruel que, al final, salvó a Grecia. Él no debía gobernar. Su padre, el rey Anaxándridas II, tenía una situación con sus esposas compleja, casi anecdótica, digna de una telenovela aparte. La primera esposa tardó mucho en dar a luz, y los éforos, esos cardenales grises de la política espartana, obligaron al rey a tomar una segunda. La segunda dio a luz a Cleómenes, un heredero con claros signos de inestabilidad mental. Y luego, como burlándose de la lógica, la primera esposa de repente comenzó a parir hijos uno tras otro. Primero Dorieo, luego Leónidas. Leónidas fue el tercero, la opción de repuesto para la opción de repuesto. Una boca extra en la familia real. Y este es el hecho más importante de su biografía. Si hubiera nacido primero, su vida habría sido suave, dentro de lo posible en Esparta. Los herederos al trono eran las únicas personas en toda la Lacedemonia exentas del sistema obligatorio de educación. Los protegían.
No los golpeaban con látigos para fortalecer el espíritu. No tenían que robar comida para sobrevivir. Pero Leonidas era simplemente un príncipe, el hijo menor, y eso significaba que no se aplicaban privilegios para él. La ley de Licurgo fue tan despiadada con él como con el hijo de un alfarero o un herrero. La eugenesia espartana no conocía la piedad. Piensen en este proceso. No es solo una selección, es un descarte industrial. Tan pronto como se cortaba el cordón umbilical, el destino de Leonidas no lo decidía su padre, sino el consejo de ancianos de la tribu. Examinaban al bebé no con ternura, sino con el frío cálculo de un carnicero que elige el mejor trozo en el mercado. ¿Son fuertes los huesos? ¿Es suficientemente amplio el volumen del pecho? ¿Hay defectos? Si la comisión hubiera encontrado un defecto, al futuro héroe de las Termópilas simplemente lo habrían arrojado al desfiladero de las Apótetas o lo habrían dejado morir de hambre en la ladera del Taiget. La debilidad en Esparta se consideraba una enfermedad contagiosa, y la cura para ella era una sola: la muerte. Pero Leónidas pasó esta primera prueba. Fue declarado material apto, exactamente así. No un niño, sino material. Una pieza en bruto para un futuro hoplita. Los primeros 7 años de su vida transcurrieron en la relativa comodidad de la casa de su madre. Pero incluso esa comodidad estaba impregnada de la ideología de la guerra. Las nodrizas en Esparta eran famosas en toda Grecia. No envolvían a los niños, dándoles libertad a las extremidades, y los acostumbraban a no temer a la oscuridad ni a la soledad. Si el niño lloraba, no lo consolaban. Le enseñaban que las lágrimas son un desperdicio de agua en el organismo. Ustedes miran la historia de las Termópilas y ven la hazaña de los 300. Pero háganse una pregunta incómoda. ¿En qué hay que convertirse para estar bajo una lluvia de flechas y reírse? Una persona normal huye de la muerte. El instinto de autopreservación es el impulsor más fuerte de nuestra psique. Para romperlo, se necesita algo más que simples entrenamientos. Se necesita reformatear completamente la personalidad, borrar el yo y reemplazarlo por el nosotros, convertir a la persona en una función. Leónidas es el único rey en la historia de Esparta que pasó el ciclo completo de la agogé. 13 años de infierno, humillaciones, hambre y dolor. Fue precisamente esto lo que lo convirtió en un monstruo a los ojos de los enemigos y en un dios a los ojos de su gente. Cuando guía a sus guerreros a las puertas de fuego, no irán por un título. Irán por uno de los suyos. Por aquel que, igual que ellos, durmió en lechos de ortigas, que igual royó carne cruda, y que conoció el sabor de su propia sangre en los labios rotos. Estamos acostumbrados a romantizar a los espartanos. Oh, esos nobles guerreros con capas rojas. Pero la verdad es que Esparta construyó su grandeza sobre los huesos tanto de esclavos como de sus propios ciudadanos. La libertad para ellos significaba dominación absoluta. Para el pequeño Leónidas, la infancia terminó exactamente a los 7 años. Nada de fiestas de despedida, nada de lágrimas de madre en el umbral. A las mujeres espartanas se les prohibía mostrar duelo público. El padre rey simplemente asintió cuando los supervisores vinieron por el niño. La puerta se cerró. El cálido mundo de las mujeres y los juegos infantiles desapareció para siempre. Por delante lo esperaban barracas frías, donde la única forma de calentarse era pegarse al cuerpo de un camarada. Por delante estaba un mundo donde la piedad se consideraba traición y la crueldad una virtud. El niño llamado Leónidas murió el día que cruzó el umbral del cuartel. Comenzó la creación del arma homicida ideal. Los ingenieros de almas humanas tomaron sus herramientas. Y aquí están ustedes ante una elección, mirando al abismo de los siglos. ¿Quién está frente a nosotros? ¿Una víctima de un sistema tiránico, privada del derecho al amor y la compasión? ¿O un superhombre que aceptó voluntariamente su destino? No se apresuren con la respuesta. Para entender a Leónidas, tendremos que descender con él al mismo infierno. Tendremos que pasar por los años en los que cada día podría haber sido el último. En Esparta no decían buenos días. Allí comprobaban si te habías despertado. El sistema de la agogé no solo enseñaba a pelear, enseñaba a sobrevivir en condiciones donde todo el mundo quiere destruirte. Y el pequeño príncipe, el tercer hijo, olvidado por la historia por el momento, dio el primer paso en esta picadora de carne. Aún no sabía que cada humillación, cada golpe con un palo,
Cada trozo de queso robado era un ladrillo en los cimientos de un monumento que perduraría milenios. El mundo se preparaba para la guerra. En Oriente cobraba fuerza la tormenta persa, y en las polvorientas palestras de Lacedemonia, un niño de 7 años aprendía a quedarse quieto cuando un tábano picaba la piel, a no parpadear cuando la arena volaba a los ojos y a callar. Especialmente a callar, porque las palabras eran baratas y en Esparta solo se valoraba el acero y la sangre. Bienvenidos al infierno que llamaban hogar. El proceso de forja había comenzado. Bienvenidos a la incubadora donde a las personas les sacaban el alma para reemplazarla por un reglamento. 13 años. Piensen en esa cifra. 13 años de molienda continua y metódica de la personalidad. La Agogé no era una escuela en nuestro sentido. Allí no había pupitres, no había vacaciones ni maestros amables que pusieran notas por diligencia. Era un campo correccional de régimen estricto, al que entrabas a los 7 años sin derecho a libertad condicional. Y el príncipe Leonidas, hijo de Anaxándridas, entró por esas puertas en igualdad de condiciones. Nada de almohadas suaves, nada de sirvientes. Solo tierra dura, frío, y una manada de lobeznos como él, listos para morder la garganta por un trozo extra de pan. Lo primero que les quitaban era la comodidad. El calzado estaba prohibido. En invierno y en verano, sobre piedras ardientes o sobre escarcha, los futuros soplitas caminaban descalzos. No es un capricho de supervisores sádicos, es pura física. La planta del pie debe convertirse en una suela, insensible al dolor, capaz de mantener la tracción con cualquier superficie. Porque en la falange, cuando te empujan por detrás y te presionan por delante, resbalar significa morir. Ropa, un solo himatión, una capa de lana gruesa para todo el año. No calentaba, solo cubría la desnudez. La piel se endurecía, se curtía, convirtiéndose en una armadura natural. Los espartanos no necesitaban chaquetas, cultivaban su propia coraza. Dormían sobre lechos que ellos mismos debían fabricar. Y aquí comenzaba la primera ciencia. Sobrevive el que sabe trabajar con las manos. Los niños iban a las orillas del Eurotas para romper con las manos desnudas, sin cuchillos, las cañas duras. Intenten romper el tallo de una caña con las palmas. Se cortarán los dedos hasta sangrar. Pero la sangre no le importaba a nadie. Se consideraba que el dolor en las manos distraía del frío en la espalda. Los ancianos decían que en invierno se podía mezclar cardo espinoso en esa caña. Picha no deja dormir profundamente, pero crea una sensación de calor debido a la irritación de la piel. ¿Lógica monstruosa? No, eficiencia espartana. Pero el principal maestro en la Agogé era el hambre. Exactamente así, con mayúscula. Daban comida justo para que el niño no muriera de agotamiento, pero nunca para que se saciara. El estómago debía estar vacío y los ojos hambrientos. ¿Por qué matar de hambre a la élite de la nación? La respuesta es cínica y genial. Una persona satisfecha es perezosa. Una persona hambrienta es ingeniosa. El sistema empujaba deliberadamente a los niños al crimen. ¿Tienes hambre? Roba. Cuélate en la despensa, entra al jardín del vecino, roba un trozo de carne de la mesa de sacrificios. El robo en Esparta no era un vicio, sino una disciplina obligatoria. Pero con un matiz, no podían atraparte. Si atrapaban al niño con las manos en la masa, lo golpeaban. No por el robo, lo golpeaban por ser torpe, por permitir que lo descubrieran. Leónidas, el futuro rey, robaba queso y se escondía en las sombras de la misma manera, apretando el botín en su mano mientras su corazón latía al ritmo de una liebre corriendo. Esto enseñaba sigilo, orientación nocturna y astucia. Un espartano no debe ser simplemente fuerte, debe ser peligroso, como una serpiente en la hierba alta. La apoteosis de esta educación eran los rituales en el altar de Artemisa Ortia. Imaginen el patio del templo bañado por el sol. En el altar hay trozos de queso. La tarea es simple, agarrarlos y huir. Pero el camino al altar lo bloquean jóvenes mayores con látigos. Y no golpean en broma, golpean para lisiar. El aire se llena con el silbido del cuero y golpes sordos. Pero lo más aterrador de esta escena es el silencio. No se puede gritar, no se puede llorar. Si emites un sonido, no te deshonras a ti mismo, deshonras a todo tu linaje.
Los historiadores escriben que a veces los niños morían allí mismo, junto al altar, bajo los golpes de los látigos, sin haber soltado ni un sonido. Y Leónidas vio esto. Vio cómo las espaldas de sus amigos se convertían en una masa sangrienta, y aprendió la habilidad principal de un rey: mirar el sufrimiento de su gente con una calma gélida. En este ritual no había sadismo por sadismo. Era una vacuna contra el miedo al dolor. Cuando has pasado por la picadora de carne de Ortia, la vista de las flechas persas o el brillo de las espadas enemigas ya no causa pánico. Conoces tu umbral de dolor. Sabes que el cuerpo puede soportar mucho más de lo que la mente cree. Pero el dolor físico es solo la mitad del asunto. La mancha más oscura de la educación espartana es la criptea, una guerra secreta que el Estado libraba contra sus propios esclavos. Cuando los jóvenes alcanzaban cierta edad y mostraban éxito, los enviaban al campo. No les daban nada, excepto una espada corta, un sifos. De día debían esconderse en los bosques, dormir en el suelo, ser invisibles. Y de noche salían a cazar. Su presa eran los hilotas, esos agricultores sin derechos de cuyo trabajo vivía Esparta. La tarea era simple y espeluznante: encontrar al hilota más fuerte, al más robusto, aquel que potencialmente podría liderar una rebelión y eliminarlo. En silencio, rápido, sin testigos. No era una guerra, era una selección al revés. La aniquilación de los mejores entre los esclavos, para que el rebaño permaneciera sumiso. Leónidas, como todos los mejores graduados de la Agogé, pasó por esta sangre. Imaginen a un adolescente que se acerca sigilosamente en la oscuridad a un hombre adulto. Un golpe, un estertor, y disolverse en la noche. Preguntarán, ¿cómo se relaciona esto con el honor? La ética espartana no operaba con conceptos de honor en nuestro sentido caballeresco. Para ellos solo existía la eficiencia. El hilota es el enemigo debe ser reprimido, punto. El asesinato en las cripteas eliminaba la barrera psicológica. Matar a una persona por primera vez es un shock. Matar al 10º es un trabajo. Esparta obtenía guerreros a los que les amputaban la piedad quirúrgicamente. No veían en el oponente a un padre, un hijo o un esposo. Veían un objetivo, un blanco, biomasa que hay que atravesar con una lanza. Así se formaba lo que más tarde llamarían conciencia de enjambre. En la Agogé, erradicaban metódicamente cualquier manifestación de individualidad. Yo es un pronombre peligroso. Solo existe el nosotros. No eres Leónidas, eres parte de la segunda fila. Tu escudo no te cubre a ti, cubre al hombre de la izquierda. Si flaqueas, muere tu vecino. Si el vecino flaquea, mueres tú. Esta responsabilidad colectiva creaba un vínculo más fuerte que los lazos de sangre. Comían del mismo caldero esa famosa sopa negra, un guiso de cerdo, sangre, vinagre y sal. Los visitantes de otras polis griegas, al probar este plato, bromeaban. Ahora entiendo por qué los espartanos van tan fácilmente a la muerte. Es mejor morir que comer esto todos los días. Pero esta comida daba energía y no mimaba las papilas gustativas. Un espartano debe ser un asceta, debe saber dormir sobre piedras y comer lo que repugna a un ateniense. A los 20 años, cuando terminaba el curso de entrenamiento, frente a nosotros ya no había una persona, era un biorobot. Un mecanismo perfectamente ajustado. Podía marchar un día entero sin agua, podía soportar un dolor que haría perder el conocimiento a otros. Sabía matar de una decena de formas diferentes y lo hacía con la eficiencia de un carnicero en el matadero. Pero lo principal, sabía obedecer, absolutamente, ciegamente, al instante. Leónidas sobrevivió. No se quebró en los cañaverales del Eurotas, no gritó bajo los látigos de Artemisa y no flaqueó en las incursiones nocturnas de la criptea. El sistema, diseñado para romper a los débiles, lo hizo de acero. Aprendió el arte principal que lo salvaría en el futuro, pero no en el campo de batalla, sino en el nido de serpientes del Palacio Real. Aprendió a usar una máscara, la máscara de la total indiferencia, la máscara de un ídolo de piedra, detrás de la cual es imposible leer ni miedo, ni duda, ni ambiciones. Y esta máscara le fue muy útil muy pronto, cuando regresó de los cuarteles al mundo de la alta política, donde los golpes no se daban con puños, sino con susurros y veneno. Parecería que después de 13 años en el infierno de la Agogé,
donde cada día era una lucha por la supervivencia, el regreso al Palacio Real debería haber sido un descanso. Pero es una ilusión. Si el cuartel era una picadora de carne para el cuerpo, la corte de la dinastía de los Agíadas resultó ser una prensa para la psique. Aquí no golpeaban con látigos, aquí mataban con ambiciones, intrigas y locura. Leónidas salió de una jaula con depredadores solo para caer en otra, donde las bestias llevaban coronas y sonreían antes de morder la garganta. El poder en Esparta no es un privilegio, es una maldición multiplicada por la paranoia. Oficialmente el Estado tenía 2 reyes, 2 dinastías, los Agíadas y los Euripóntidas. Este sistema fue creado específicamente para que los gobernantes se odiaran entre sí, se vigilaran mutuamente y no pudieran usurpar el poder absoluto. Pero a finales del siglo VI a.C., el equilibrio se derrumbó. Esparta estaba gobernada por el medio hermano de Leónidas, Cleómenes I, y la palabra gobernaba no encaja del todo aquí, la aterrorizaba. Cleómenes era una figura de escala titánica y de una locura de la misma magnitud. Fue él quien convirtió la política exterior de Esparta en una serie de aventuras sangrientas. Quemaba arboledas sagradas con gente adentro, sobornaba oráculos en Delfos y derrocaba tiranos en Atenas. Pero lo más terrible sucedía a puerta cerrada. Cleómenes se aficionó a la manera escita de beber vino, sin diluir. Para un griego esto no era solo borrachera, era barbarie, destrucción voluntaria de la razón. Leónidas vivía a la sombra de este volcán. Imaginen su posición. Él es el tercer hijo. Entre él y el trono había 2 personas, el loco Cleómenes y el orgulloso Dorieo. Dorieo, el hermano de sangre de Leónidas, era el niño de oro, guapo, fuerte, seguro de que la corona sería para él. Cuando el Consejo de Ancianos entregó el poder a Cleómenes, Dorieo cometió un error fatal. Dejó que el resentimiento superara a la razón. «Si no puedo ser rey aquí, seré rey en otro lugar», decidió, y se fue a colonizar África y Sicilia. Este orgullo le costó la cabeza. Murió en tierras extrañas, sin sentido y sin gloria. Leónidas aprendió esta lección. Entendió lo que su hermano no entendió. La paciencia también es un arma. Mientras Dorieo buscaba gloria más allá del mar y Cleómenes ahogaba la razón en vino, Leónidas se volvió invisible. Era el espartano ideal, silencioso, cumplidor, imperceptible. No pretendía el poder, no discutía en los consejos, no reunía partidarios a su alrededor. Simplemente esperaba. Era la estrategia de un depredador que puede permanecer inmóvil durante horas en la hierba, esperando a que la presa cometa un error. La atmósfera en la corte recordaba a un thriller. Cleómenes perdía la razón cada vez más claramente. Empezó a ver enemigos en las sombras, golpeaba a los éforos con su bastón. Los susurros en los rincones se volvían más fuertes que los gritos. Y en el centro de este caos, Leónidas hizo su principal jugada política. Se casó. Pero no por amor. En el mundo de la alta política, los sentimientos son un lujo impermisible. Tomó por esposa a Gorgo, la única hija de Cleómenes, su propia sobrina. Para una persona moderna esto suena salvaje, pero para Esparta fue una jugada de gran maestro. Al casarse con la hija del rey, Leónidas cerró el círculo de sucesión sobre sí mismo. Se convirtió no solo en hermano del rey, sino también en su yerno y tutor de sus nietos. Se ató al poder con lazos inquebrantables, sin dar ni un paso contra el gobernante actual. Gorgo, por cierto, estaba a la altura de su marido. A ella se le atribuye la frase: «Solo las mujeres espartanas dan a luz a verdaderos hombres». Era inteligente, cínica, y entendía las reglas del juego no peor que Leónidas. Se convirtieron en el tándem de poder ideal. El desenlace llegó repentina y sangrientamente. La locura de Cleómenes alcanzó su punto máximo. Lo declararon demente y lo encerraron en cepos bajo vigilancia. Pero incluso encadenado, seguía siendo peligroso. Heródoto describe su muerte como una escena de una película de terror. Cleómenes le pidió un cuchillo a un guardia y comenzó a cortarse metódicamente en pedazos, comenzando desde las espinillas y subiendo hacia el vientre hasta que murió. ¿Suicidio? ¿O alguien puso el cuchillo en la mano del loco para salvar al estado de la vergüenza? Nunca lo sabremos, pero el hecho es el hecho. El trono quedó libre.
Leónidas ya tenía más de 40 años. Para los estándares de la antigüedad, una madurez profunda, casi vejez. No era un joven apasionado ansioso por cambiar el mundo. Al trono subió un veterano, un hombre con una mirada pesada, que pasó por la agogé, sobrevivió a la paranoia de un hermano y a la muerte de otro. Obtuvo el poder no porque lo quisiera, sino porque sobrevivió. Fue el último que quedó en pie en este juego mortal de las sillas musicales. Y aquí es rey. El año 540 dio paso a nuevas fechas. El siglo rodaba hacia su cenit sangriento. Leónidas recibió la gestión de un estado que exteriormente parecía un monolito, pero por dentro estaba desgarrado por contradicciones. Los hilotas en Mesenia afilaban cuchillos, preparándose para una revuelta. Los aliados de la Liga del Peloponeso murmuraban contra la hegemonía de Esparta. La aristocracia estaba empantanada en la corrupción. Pero Leónidas estaba listo. Los años de silencio le enseñaron a escuchar lo que no se dice. Los años en la sombra le enseñaron a valorar la luz. No se convirtió en un reformador, se convirtió en un guardián. Un pragmático duro y conservador que entendía: cualquier cambio es similar a la muerte. A Esparta hay que congelarla, conservarla en su perfección militar. Cualquier grieta en la disciplina y todo se derrumbará. Gobernó 10 años. 10 años de relativo silencio. Parecía que los dioses finalmente le habían dado un respiro a la cedemonia. Leónidas instruía a la falange, ofrecía sacrificios, se sentaba en la jerusía. Era el tiempo de calma antes de la tormenta, tan denso y espeso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie en Esparta sabía aún que en algún lugar lejano en el oriente, en los palacios dorados de Susa y Persépolis, ya se había tomado una decisión que tacharía todas estas pequeñas intrigas griegas. Mientras Leónidas fortalecía su poder, en el otro extremo del mundo, el joven rey de reyes Jerjes se probaba la corona de su padre Darío. La enorme maquinaria del imperio persa se puso en movimiento. Chirriaban las ruedas de miles de carretas, relinchaban los caballos y los heraldos en cientos de idiomas anunciaban la reunión. La historia le preparaba a Leónidas un examen hacia el cual había caminado toda su vida. Los demonios internos de Esparta habían sido vencidos o acorralados. Llegó el momento de encontrarse con el demonio externo. Y este demonio ya golpeaba a las puertas de Europa, exigiendo lo más simple y lo más humillante: tierra y agua. La embajada de la muerte ya estaba en camino. Mientras Leónidas fortalecía su poder en el silencio del Eurotas, el mundo fuera de Grecia cambiaba a una velocidad aterradora. Si Esparta era un martillo, el imperio persa era un yunque del tamaño de un continente. Hacia el año 481 a.C., Jerjes I, rey de reyes, completó los preparativos para lo que debía ser el punto final en la historia de la Hélade libre. No era solo una invasión, era el desplazamiento de toda una civilización. Imaginen un poder que no conoce fronteras. Jerjes no se consideraba simplemente un gobernante. En su entendimiento, él era la encarnación terrenal de la verdad, el puente entre Ahura Mazda y los humanos. Su corte en Susa se ahogaba en tal lujo que a un espartano le parecería una enfermedad nauseabunda. Toneladas de oro, telas púrpuras, olor a incienso que marea y miles de sirvientes cayendo postrados ante un solo movimiento del dedo real. Para Jerjes, los griegos no eran rivales, sino un error molesto en el mapa. Bárbaros sucios que simplemente aún no habían entendido su suerte: convertirse en esclavos del mejor imperio de la historia. El contraste entre estos dos mundos era absoluto. Por un lado, la globalización persa, que ofrecía orden, carreteras, comercio y saciedad a cambio de sumisión. Por otro, el culto espartano a la muerte, que ofrecía solo sudor, sangre y el derecho a morir de pie. Estos dos sistemas no podían coexistir en el mismo planeta. Uno de ellos debía desaparecer. Y Jerjes, siendo un gerente racional del imperio, decidió comenzar con la diplomacia. ¿Para qué gastar flechas si se puede comprar la sumisión con miedo? A las ciudades de Grecia fueron enviados embajadores. Sus exigencias eran engañosamente simples: tierra y agua. En el lenguaje diplomático de esa época, esto significaba una capitulación incondicional. Ustedes nos dan su tierra, territorio y agua, recursos de vida,
y nosotros, graciosamente, les permitimos vivir bajo nuestro talón. La mayoría de las polis griegas, viendo el poder de Oriente, flaquearon. Tesalia, Tebas, Argos, inclinaron la cabeza, eligiendo la vida de un esclavo y no la muerte de un héroe. Los pequeños príncipes se apresuraban a asegurar a los embajadores su lealtad, esperando conservar sus diminutos tronos. Pero cuando la delegación persa llegó a Lacedemonia, fue como si hubieran desembarcado en otro planeta. No los recibieron palacios con fuentes, sino calles polvorientas que recordaban a un campamento militar. Los recibieron personas que no usaban joyas y miraban el oro de los persas como basura innecesaria que estorba en la batalla. ¿Pueden imaginar este choque cultural? Nobles emperifollados en sedas y perfumes parados frente a la Jerusía, el consejo de ancianos con capas toscas, cuyos rostros parecían la corteza vieja de un roble. La escena que siguió se convirtió en leyenda, pero limpiémosla del brillo de Hollywood. En el cine, Leónidas grita, «¡Esto es Esparta!» y patea al embajador en el pecho en un ataque de furia. La realidad fue mucho más aterradora y fría. El asesinato de un embajador no es solo un crimen. En el mundo antiguo, la persona del embajador era intocable. Estaba protegida por la ley religiosa, por el mismo Zeus. Matar a un embajador significaba atraer sobre la ciudad la maldición de los dioses. Nadie hacía eso. Incluso los bárbaros más salvajes respetaban las leyes de la hospitalidad. Leónidas lo sabía. Su acto no fue un colapso emocional, fue una operación política fría y calculadora. Cuando los embajadores exigieron tierra y agua, el rey entendió. Las negociaciones son imposibles. Cualquier compromiso dividirá a la resistencia griega. Había que dar un paso tras el cual no hubiera retorno. Había que quemar los puentes, y tan brillantemente que las llamas se vieran incluso en Atenas. ¿Quieren tierra y agua?, preguntó Leónidas, y en su voz no había gritos, solo una seca constatación del hecho. Tómenlas ustedes mismos. Allí abajo hay mucha. Los espartanos no arrojaron a los embajadores desde una roca alta, los arrojaron a un pozo. Fue un acto de cinismo extremo. ¿Pidieron agua? Aquí está. ¿Pidieron tierra? Está en el fondo. No fue una ejecución, fue una eliminación de residuos. Tranquilamente, sin palabras de más, la guardia empujó a los diplomáticos que gritaban de horror e indignación al borde del agujero oscuro en la tierra. Un chapoteo, un golpe sordo y silencio. En ese momento Leónidas firmó la sentencia de muerte para sí mismo y para sus hombres, pero eso era exactamente lo que buscaba. Con el asesinato de los embajadores hizo inevitable la guerra. Privó a Esparta de la posibilidad de cambiar de opinión. Ahora no tenían opción, o victoria o destrucción total, porque Jerjes nunca perdonaría tal insulto. Fue una maniobra clásica de Realpolitik, acorralarse a sí mismo y a los aliados en una esquina donde la única salida pasa por el cadáver del enemigo. Este acto también fue una señal para toda Grecia. Esparta mostró que las leyes del mundo civilizado ya no aplicaban. Llega la era de la crueldad absoluta. Si estamos dispuestos a violar la ley sagrada de Zeus por la libertad, imaginen lo que haremos con ustedes en el campo de batalla. Fue un terror psicológico, dirigido no solo a los persas, sino a los griegos vacilantes. Mientras los heraldos persas en otras ciudades recibían honores, en Esparta desde el pozo llegaban los gemidos de los moribundos. Pero la ciudad vivía su vida normal. Los entrenamientos continuaban, los hilotas trabajaban en los campos. Leónidas, que había cometido el sacrilegio, regresó tranquilamente a sus deberes. Sabía que los dioses perdonarían a los vencedores. Y si no, bueno, los espartanos estaban acostumbrados a negociar con los dioses en el lenguaje de la sangre de sacrificio. En Oriente esta noticia causó el efecto de una bomba. Para Jerjes fue un insulto personal. Su voluntad divina no solo fue rechazada, fue humillada por un puñado de salvajes del Peloponeso. La máquina de guerra cambió de marcha. Ahora no se trataba de conquista, se trataba de exterminio. El imperio se puso en movimiento para borrar a Esparta de la faz de la tierra, convertir su nombre en una palabra olvidada. Leónidas miraba al oriente y entendía. El tiempo de la diplomacia había terminado. Comenzó el tiempo de la física.
el tiempo en que la masa de la infantería persa tendría que ser detenida por la densidad de la formación espartana. Él hizo su elección. Eligió la guerra que se convertiría en su tumba y su pedestal. Pero mientras se preparaba para la batalla con el enemigo externo, su propio país le preparó un golpe traicionero por la espalda. No con una daga, sino con burocracia. La inercia de la vida pacífica y los prejuicios religiosos resultaron ser más aterradores que la caballería persa. A la ironía de la historia le gustan las bromas pesadas. En el preciso momento en que Jerjes cruzaba sus legiones a través del Helesponto, cuando los puentes de barcos gemían bajo el peso de millones de botas y los carros levantaban polvo hasta el cielo, la máquina de guerra más temible de Grecia de repente pisó el freno. Esparta, ese motor eterno de guerra, se detuvo. No por miedo, no por falta de armas. La paralizó lo que hoy llamaríamos una pesadilla burocrática, mezclada con fanatismo religioso. Era agosto del año 480, el calor máximo, y por una coincidencia fatal, precisamente en esos días caía la fiesta sagrada de las Carneias. 9 días en honor a Apolo Carneo. 9 días en los que a los espartanos, bajo pena de muerte y maldición de los dioses, se les prohibía realizar acciones militares. La ley era absoluta, sin excepciones. Incluso si el enemigo está a las puertas y golpea con un ariete, el espartano está obligado a cantar himnos y no a afilar la espada. Imaginen la furia de Leónidas. Él, rey y comandante, ve cómo en el mapa se cierra el anillo. Recibe informes de los exploradores de que la avalancha persa ya cubre el norte de Grecia. Tesalia cayó. Beocia vacila. Y le dicen: «Espera, rey, la luna aún no está llena. No podemos marchar hasta que termine la fiesta». Era un conflicto de dos realidades. La realidad de la guerra exigía una movilización inmediata. La realidad de la religión exigía humildad. Los éforos, 5 ancianos elegidos por un año, que poseían el poder de juzgar incluso a los reyes, se opusieron como un muro. Para ellos el ritual era más importante que la supervivencia. En su lógica, la violación de las Carneias garantizaba la ira de Apolo, lo cual es más terrible que cualquier ejército persa. Si enfurecemos a los dioses, perderemos de todos modos, repetían, mirando al cielo con los ojos ciegos de los fanáticos. Leónidas los miraba y entendía. Mientras ellos buscan señales en las fases de la luna, Jerjes quemará Atenas y vendrá por Esparta. La situación parecía un punto muerto. El rey no podía violar la ley. Los éforos simplemente lo arrestarían, o peor aún, lo declararían tirano que se puso por encima de la ley. En Esparta eso era una sentencia de muerte. Pero quedarse de brazos cruzados significaba traicionar a Grecia. Fue precisamente aquí, en la sofocante sala del Consejo, y no en el desfiladero de las Termópilas, donde Leónidas obtuvo su primera y más importante victoria táctica. Si no se puede romper el muro, hay que encontrar una grieta en él. Recordó una vieja ley, una zona gris en la Constitución de Licurgo. El rey no tiene derecho a sacar al ejército durante las Carneias. Cierto, pero el rey tiene derecho a una guardia personal cuando sale de viaje. Nadie puede prohibirle al rey dar un paseo hasta el norte del país, ¿verdad? Y nadie puede prohibirle llevar consigo guardaespaldas. No es un ejército, es una escolta. Jurídicamente ninguna guerra. De hecho, una vanguardia de suicidas. Fue una casuística genial. Leónidas venció a los burócratas en su propio terreno. Declaró a los éforos: «No declaro la movilización. Simplemente voy a mirar las fronteras del norte. Conmigo irán solo 300 personas». Los éforos, por supuesto, entendían que era mentira. Sabían que esos 300 no irían de paseo, sino a la picadora de carne. Pero se cumplieron las formalidades. La ley de la letra triunfaba sobre el espíritu, lo que significaba que la conciencia de los ancianos estaba limpia. Apolo no se ofenderá si el rey simplemente sale a caminar con su séquito, incluso si ese paseo termina en el Hades. Pero Leónidas no sería un producto de la agogé si no hubiera convertido este compromiso forzado en una ventaja estratégica. Entendía, 300 personas no detendrán a 1.000.000. Físicamente es imposible. Pero 300 espartanos pueden comprar tiempo. Pueden convertirse en ese lomo de toro en el que el carro persa se rompa el eje.
Necesitaba simplemente mantener el paso estrecho hasta que terminaran las carnellas, hasta que pasaran las Olimpiadas, que también, irónicamente, impedían a los demás griegos pelear, y hasta que las fuerzas principales de la Hélade pudieran finalmente reunir sus escudos. Leónidas comenzó la selección, y esta selección se convirtió en otro acto de humanismo cínico. Se negó a llevar a los jóvenes solteros, esas cabezas calientes que ansiaban pelear primero. Normalmente es la juventud la carne de cañón de la guerra, pero el rey introdujo un criterio extraño a primera vista. Solo lleva a hombres maduros, aquellos que ya tienen hijos. ¿Por qué? ¿Preocupación por la demografía? Sí. La ley espartana exigía que el linaje no se interrumpiera. Si un guerrero muere sin dejar heredero, desaparece el apellido, desaparece la célula de la sociedad. Leónidas sabía que de esta campaña no regresaría nadie. Por eso tomó solo a aquellos que ya habían cumplido su deber biológico ante el Estado. Tomó a aquellos cuya muerte no pondría fin a su linaje. Era una matemática de la muerte. Sacrificamos el pasado, a los padres, para preservar el futuro, a los hijos. Imaginen esta escena. El rey camina a lo largo de la fila de los mejores guerreros del mundo y los descarta. ¿No tienes hijo? Sal de la fila. Tú te quedas. Súplicas, maldiciones, lágrimas de rabia, todo inútil. Leónidas fue inflexible. No reunía simplemente un destacamento, reunía un club suicida que tenía copias vivas en casa. Esto reducía la carga de responsabilidad. En Esparta la muerte era una profesión, pero la destrucción del linaje se consideraba una tragedia. En la ciudad reinaba una atmósfera surrealista. En las calles se preparaban para la fiesta. Los músicos afinaban las flautas, los sacerdotes lavaban a los animales de sacrificio, la juventud ensayaba bailes. Y en medio de este carnaval, 300 personas con equipo de combate completo afilaban sus espadas en silencio. Una ciudad, dos mundos. El mundo de la fiesta, que intenta cerrar los ojos ante la realidad, y el mundo de la guerra, que mira a esa realidad directamente a las pupilas. Leónidas logró su objetivo. Obtuvo el permiso para morir. Los éforos suspiraron aliviados. El rey inquieto se va, el problema se resuelve solo, las tradiciones se respetan. Pensaban que lo enviaban al sacrificio para apaciguar al destino. No entendían que él no iba a morir, sino a crear un nuevo mito que sobreviviría a ellos, a sus leyes y a la misma Esparta. La máquina burocrática chirrió y emitió el permiso de salida. La guardia personal estaba formada. El plan era una locura, 300 contra el infinito. Pero en esa locura había una lógica fría. Si Esparta no puede ir a la guerra con todo su poder, irá con su calidad. Leónidas no llevó cantidad, llevó un concentrado de furia. Esa noche antes de la salida, el rey tal vez miró la luna llena, debido a la cual su ejército se quedó en casa, y sonrió. La luna brillaba igual para todos, para persas y para griegos. Pero solo él sabía que los siguientes días teñirían esa luz plateada de color rojo. Los burócratas se quedaron revisando papiros e interpretando el vuelo de los pájaros. Los guerreros ajustaban las correas de sus armaduras. El tiempo de las palabras había terminado. Comenzaba el tiempo de la marcha, que se convertiría en una procesión fúnebre de una eternidad de largo. El amanecer sobre la Cedemonia esa mañana fue gris, como si el propio cielo se hubiera puesto un imatión de luto. No hubo trompetas ni discursos solemnes. 300 hombres se alinearon en las puertas del norte en absoluto silencio. No se parecía a una campaña militar a las que estaba acostumbrada Grecia. Normalmente un ejército es ruido, relinchos de caballos, chirridos de carretas, risas de borrachos y maldiciones. Aquí reinaba el silencio, interrumpido solo por la respiración de 300 pechos y el raro choque del bronce contra el bronce. No era un ejército. Era una procesión fúnebre donde los difuntos caminaban hacia la tumba sobre sus propios pies, llevando sobre los hombros sus lápidas, sus pesados escudos oplón. Cada uno de estos hombres fue seleccionado personalmente por Leónidas bajo un criterio cruel pero pragmático: tener un hijo. En la fila no había hombres sin hijos. A espaldas de cada uno de estos 300 quedaba en Esparta un niño, sangre de su sangre, que continuaría el linaje. Esto desataba las manos. Esto desactivaba el miedo por el futuro del apellido. Sabían,
Incluso si sus cuerpos se pudren en el desfiladero, sus genes ya están copiados y viven. Era la marcha de padres condenados que compraron la vida de sus hijos con su propia muerte, incluso antes de dar el primer paso. La despedida fue corta, como una puñalada. Nada de lágrimas, nada de abrazos que pudieran ablandar el corazón del guerrero. Las mujeres espartanas no lloraban en público. Eso era una vergüenza igual a la cobardía del marido. La reina Gorgo, de pie ante el carro de su esposo, no le pidió que volviera. Sabía a dónde iba. Conocía la aritmética de la guerra. 300 contra 1.000.000. No había esperanza, y habría sido estúpido fingirla. «¿Qué hago cuando no vuelvas?», preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. «Busca un buen esposo y ten buenos hijos», respondió Leónidas. No era cinismo, era la forma más elevada de cuidado. La liberaba del voto de fidelidad a un muerto. La vida debe continuar. El Estado necesita nuevos soldados. Y luego sonó la frase que se convertiría en el epitafio de toda esa época. Las mujeres, entregando los escudos a sus maridos, no decían «te amo» ni «cuídate». Decían «con él o sobre él». Vuelve con la victoria, llevando el escudo, o vuelve muerto, cuando los camaradas te traigan sobre el escudo. No hay tercera opción. Tirar el escudo para correr más rápido significaba perder la ciudadanía, el honor y el derecho a llamarse hombre. Un cobarde en Esparta era peor que un muerto. No le hablaban, no le daban fuego, no les daban esposos a sus hijas. 300 padres tomaron sus escudos. Sabían que para ellos la opción «con él» no estaba disponible. Iban para yacer sobre ellos. La columna se movió hacia el norte. El ritmo de los pasos, izquierda, derecha, levantaba el polvo del camino que recordaba las huellas de Heracles. Caminaban rápido, devorando millas con la resistencia de una manada de lobos. En el camino se les unían aliados: arcadios, corintios, tespieos, tebanos. En total unas 7.000 personas. Miraban a los espartanos con un terror reverencial y esperanza. Estas personas, alfareros, campesinos, herreros, que tomaron lanzas en sus manos, creían que Leónidas los llevaba a la victoria. Creían que el genio de Esparta haría un milagro. No sabían lo que sabía el rey. En la cabeza de Leónidas, como el ritmo obsesivo de un tambor, sonaba la profecía del oráculo de Delfos, recibida la víspera. La Pitia, habiendo respirado vapores venenosos de la grieta, graznó una elección terrible. «Miren, habitantes de la extensa Esparta, o su gran y gloriosa ciudad será destruida por los descendientes de Perseo, o la frontera de Lacedemonia llorará la muerte de un rey del linaje de Heracles». Era un trato, un trueque divino. La vida del rey a cambio de la vida de la ciudad. Leónidas no era un fanático supersticioso, pero sabía contar. Si su muerte es el precio por la salvación de Esparta, la pagará sin regatear. No les dijo a los aliados sobre la profecía. ¿Para qué privarlos del espíritu de lucha? Que tengan esperanza. La esperanza hace que la mano apriete más fuerte la lanza. Y el conocimiento del final inevitable es el privilegio del comandante. A medida que avanzaban hacia el norte, el paisaje cambiaba. Los olivares daban paso a rocas, el aire se volvía más pesado. Se acercaban a un lugar que la propia naturaleza creó para matar. Termópilas. Puertas calientes. Una estrecha franja de tierra entre la pared vertical del monte Calídromo y los pantanos del Golfo Maliaco. Aquí brotaban fuentes calientes de azufre, llenando el aire con olor a huevos podridos. El olor del inframundo. La entrada al Hades, como bromeaban los soldados. La geografía aquí funcionaba como una trampa. En el lugar más estrecho, el paso se reducía tanto que difícilmente podían cruzarse dos carretas. 50 pies de ancho. 50 pies que convertían al ejército millonario de Jerjes en una multitud inútil. Aquí el número no importaba. Aquí solo importaba la densidad de la formación y la longitud de la lanza. Leónidas examinó la posición con mirada de ingeniero. Vio una vieja muralla semiderruida, construida alguna vez por los focios para protegerse de los tesalios. «Restaurar», ordenó. «Esa será su barricada, su lápida». Cuando los griegos ocuparon la posición, vieron lo que habría hecho temblar a cualquiera, excepto a los alumnos del lago G. El horizonte norte dejó de existir.
Toda la llanura frente a las Termópilas, hasta donde alcanzaba la vista, estaba cubierta de gente, caballos, tiendas. Por la noche parecía que todas las estrellas del cielo habían caído a la tierra. Tantas hogueras encendían los persas. No era un ejército, era una migración de pueblos. Los exploradores informaban que los persas bebían los ríos por los que cruzaban, que sus flechas eclipsarían el sol. Los aliados entraron en pánico. En el consejo de guerra surgieron susurros sobre la retirada. Somos muy pocos, decían. Es un suicidio. Leónidas cortó el pánico con una sola mirada. No pronunció discursos inspiradores sobre la libertad. Simplemente dijo que se quedarían allí. En Esparta el pánico se cura con disciplina, pero para calmar a los demás, envió mensajeros a las ciudades exigiendo refuerzos, sabiendo perfectamente que no llegarían a tiempo. Fue una mentira piadosa para el espíritu de combate. En medio de este mar de miedo, los espartanos se comportaban con una calma desafiante que rayaba en la locura. Un explorador persa, un jinete que se arriesgó a acercarse a la muralla, vio una escena extraña. Los espartanos no construían fortificaciones, no rezaban, no afilaban espadas. Ellos peinaban sus largos cabellos y hacían gimnasia. Jerjes, al escuchar el informe del explorador, se echó a reír. Le pareció que esos salvajes se acicalaban antes de rendirse prisioneros. Le explicaron: «Rey, no entendiste. En Esparta hay una costumbre. Ante un peligro mortal, los guerreros adornan sus cabezas. Se arreglan no para ti. Se preparan para la muerte como para una fiesta. Quieren verse hermosos cuando se encuentren con los dioses». Para Jerjes esto era incomprensible. Esperó 4 días. 4 largos días de silencio, dando tiempo a los griegos para darse cuenta de la desesperanza de la situación y huir. No quería batalla, quería sumisión. Locos, pensaba. Contra mí está el destino mismo. Llevo conmigo 80 naciones. ¿Qué pueden hacer 300 personas contra una avalancha? Al 5.º día, la paciencia del rey de reyes se agotó. Envió a la muralla un parlamentario con una última oferta. El jinete se detuvo a una distancia segura y gritó para que todos lo oyeran. El rey de reyes Jerjes les ofrece la vida. Depongan las armas y serán amigos del pueblo persa. Recibirán tierras mejores que las suyas. Entreguen las armas. La respuesta de Leónidas no sonó como un grito, sino como un latigazo en el silencio. 3 palabras. 3 palabras que se convirtieron en el lema de todas las guerras desesperadas del futuro. No entró en discusión, no regateó. Gritó: «Ven y tómalas». Fue el fin de la diplomacia, el fin de la espera. Jerjes, sentado en un trono de oro instalado en una colina para ver mejor el triunfo de su ejército, hizo un gesto con la mano. La avalancha se puso en movimiento. Primero fueron los medos y los cisios, infantería ligera, carne de cañón del imperio. Corrían aullando, seguros de que ahora simplemente barrerían a ese puñado de insolentes. Leónidas se puso el casco. El mundo se redujo a la ranura en el bronce en forma de letra T. El olor a azufre se mezcló con el olor a sudor. Sentía el hombro del vecino a la derecha y sabía que el vecino a la izquierda sentía su hombro. La falange cerró los escudos. Un clic y el muro se convirtió en un monolito. Un tanque vivo, erizado de agujas de lanzas, se congeló esperando el golpe. La tierra temblaba por la carrera de miles de pies. El aire se oscureció por la primera nube de flechas, pero en las puertas calientes hacía frío. La calma gélida de profesionales que toda la vida esperaron precisamente este segundo. «Mantengan la formación», recorrió las filas. El primer golpe. El bronce se encontró con la carne. La picadora de carne se encendió. Los primeros minutos del combate destruyeron todas las ideas de los persas sobre la guerra. Jerjes, que observaba lo que sucedía desde su alto trono, esperaba ver cómo su ola humana simplemente barría a los griegos, como la marea barre un castillo de arena. Pero la física ese día trabajaba contra el imperio. En la garganta estrecha de las Termópilas, la cantidad dejó de ser una ventaja y se convirtió en una trampa mortal. Imaginen una prensa hidráulica. Los comandantes persas empujaban a sus soldados hacia adelante con golpes de látigo, creando una presión monstruosa desde la retaguardia. Pero desde el frente chocaban contra el muro monolítico del bronce espartano.
Las filas traseras empujaban a las delanteras, literalmente ensartando a sus propios camaradas en las lanzas griegas. No era una batalla en el sentido habitual, donde hay lugar para la esgrima o la destreza personal. Era un matadero. Procesamiento industrial de fuerza viva en materia muerta. Los medos y cicios, los primeros a los que Jerjes lanzó al desgaste, estaban condenados incluso antes de dar el primer golpe. Miren su equipamiento: escudos de mimbre, lanzas cortas, túnicas de tela. Eran magníficos en la guerra de maniobras en las llanuras abiertas de Asia, pero aquí, en la estrechez, donde no se puede flanquear, resultaron ser hombres desnudos contra tanques. El escudo espartano, el oplón, cubría a la persona desde la barbilla hasta las rodillas. El muro de escudos era continuo, sin huecos. De esta escama de bronce, como aguijones de un insecto gigante, salían rítmicamente las lanzas. 1. Estocada a la cara. 2. Estocada a la garganta. 3. Paso adelante sobre los cuerpos. El sonido de esta batalla era terrible. No era el choque de espadas que tanto aman en el cine. Era el crujido sordo y húmedo de huesos rompiéndose, y el estallido de madera cuando los pesados escudos se estrellaban contra las caras. Los espartanos trabajaban en silencio. Nada de gritos de guerra, nada de furia de berserkers. Solo órdenes cortas de los comandantes, audibles a través del rugido de la multitud moribunda. La economía de movimientos era absoluta. ¿Para qué tomar impulso abriendo el costado, si basta con una estocada corta con la lanza desde la cadera? Jerjes saltó 3 veces de su trono horrorizado y perplejo. Su ejército, que había conquistado medio mundo, se estrellaba contra 300 personas como olas contra una roca. Veía cómo sus soldados agarraban las lanzas espartanas con las manos desnudas, tratando de romper las astas, y morían atravesados por las espadas. Para el almuerzo, la tierra frente al muro fóseo se había convertido en un pantano sangriento. Los hoplitas tenían literalmente que trepar por montañas de cadáveres para llegar a los enemigos vivos. Al comprender que la carne de cañón no podía, el rey de reyes jugó su carta principal. Retiró a los destacamentos maltrechos e introdujo a la élite en combate. 10.000 inmortales bajo el mando de Hidarnes. Iban al combate en completo silencio, brillando con adornos de oro y armaduras costosas. Los llamaban inmortales no porque no murieran, sino porque tan pronto como uno caía, su lugar en la fila lo ocupaba instantáneamente otro, manteniendo el número inalterado. Era la guardia, la escolta personal del emperador, los mejores asesinos de Oriente. Los espartanos los recibieron con una maniobra táctica que entrará en los libros de texto de arte militar como el estándar de la disciplina: falsa retirada. Imaginen el nivel de coordinación. En el fragor de la batalla, a una sola señal de la flauta, toda la falange de repente da la espalda al enemigo y se lanza a correr. Los persas, al ver las espaldas de los griegos, cayeron instantáneamente. La formación se rompió. Con un aullido salvaje, los inmortales se lanzaron a la persecución, anticipando una masacre fácil de cobardes en fuga. Perdieron la formación, convirtiéndose en una multitud de cazadores, y entonces la trampa se cerró. A una señal aguda como un latigazo, los espartanos, como un organismo único, giraron 180 grados, instantáneamente. El muro de escudos se cerró justo frente a las narices de los persas estupefactos. La multitud de inmortales dispersa, que había perdido la formación, se estrelló contra el bronce. El efecto fue devastador. Los espartanos cegaban a la élite del imperio como un campesino ciega el trigo maduro. En la estrechez, las largas lanzas de los griegos tenían ventaja sobre los cortos acinaces de los persas. Las armaduras doradas no salvaban de los golpes dirigidos al cuello y la ingle. Los inmortales morían tan fácilmente como los campesinos antes que ellos. Su alabada preparación resultó inútil contra la geometría de la falange. No podían atravesar los escudos. No podían alcanzar al enemigo. Fue un shock psicológico. La élite entendió que era impotente. Leónidas, que luchaba en la primera fila, no era solo un rey, era el metrónomo de esta matanza, marcando el ritmo del asesinato. 2 días continuó esta pesadilla para los persas. 2 días Jerjes cambió de táctica, enviando a unos y a otros, intentando aplastar con masa, cubrir con flechas, intimidar.
Pero las puertas calientes estaban cerradas con seguridad. Los espartanos se relevaban. Mientras unos sostenían el muro, otros descansaban justo a sus espaldas, sentados en las piedras, masticando pan y bebiéndolo con agua mezclada con vino. Estaban cansados, sus músculos ardían como fuego, las manos se acalambraban por el peso de los escudos, pero moralmente estaban frescos. Veían que se podía hacer sangrar a un dios. Al final del segundo día quedó claro. El asalto frontal había fracasado. Jerjes estaba furioso y desesperado. El ejército más grande del mundo estaba atascado frente a un puñado de marginales griegos. Ya empezaba a pensar en una retirada vergonzosa o en una larga espera hasta que el hambre sacara a los espartanos de su madriguera. El muro de bronce parecía indestructible. Ni la fuerza, ni la astucia, ni la magia de los sacerdotes podían atravesarlo. Pero en la historia de las guerras, a menudo sucede que el destino de los imperios no lo deciden los generales, sino los traidores. No la solidez del metal, sino la podredumbre del alma humana. Mientras Leónidas limpiaba la sangre de su espada y los espartanos bromeaban sobre los cadáveres de los inmortales, al campamento de Jerjes trajeron a un habitante local. Se llamaba Efialtes, un nombre que en griego se convertirá en sinónimo de pesadilla. No era un guerrero, no era nadie, pero tenía una mercancía que valía más que todos los tesoros de Susa. Efialtes conocía el sendero, un viejo y olvidado sendero de cabras que conducía a través de las montañas rodeando las Termópilas. Miraba el oro en las manos del tesorero persa y no veía en ello la traición a su pueblo. Solo veía la oportunidad de salir de la miseria. Esa noche vendió a Grecia por una bolsa de monedas. La posición inquebrantable de Leónidas, que no pudieron tomar millones, se derrumbó debido a una mirada codiciosa y un par de palabras dichas en susurros en la tienda del rey. El secreto dejó de ser secreto. El mecanismo de cerco se puso en marcha. La sombra de la traición cayó sobre los hombros de los espartanos, más larga y negra que la sombra del monte Calídromo al atardecer. A veces los imperios más grandes no se derrumban por el golpe de un ariete, sino por un susurro. Esa noche, mientras los espartanos dormían seguros de la inexpugnabilidad de su muro de piedra, el destino de Grecia se decidía en un sendero estrecho, cubierto de robles, muy por encima de sus cabezas. El sendero de Anopea. Los locales sabían de él, pero callaban. Leónidas sabía de él y colocó una guardia. Jerjes no sabía de él hasta que el traidor señaló con el dedo la oscura ladera de la montaña. Deben entender una cosa sobre la traición de Efialtes. No fue un acto instantáneo de villanía. Fue una larga y agotadora subida a la montaña. Imaginen a 10.000 inmortales bajo el mando de Hidarnes arrastrándose en la oscuridad total. La noche estaba tranquila, sin viento. Bajo los pies de miles de soldados crujía el follaje del año pasado, seco como pergamino. Este sonido, parecido al susurro de una serpiente gigante, debió ser una señal de alarma. Y lo fue. En la cima de la cresta había 1000 focios. Leónidas les encargó la vigilancia de este sendero, confiándoles, en esencia, la llave de la puerta trasera de las Termópilas. Fue un error. Los focios eran hombres valientes, pero no eran espartanos. Eran milicianos defendiendo sus hogares. Cuando en la penumbra del amanecer escucharon el crujido del follaje y vieron el brillo de las armaduras persas, el pánico se apoderó de ellos. Hidarnes, que esperaba encontrar espartanos, se asustó no menos, pero al saber por el traidor que frente a él solo había focios, ordenó cubrirlos con flechas. Y aquí ocurrió la catástrofe. Los focios, en lugar de bloquear el sendero y pelear hasta el último hombre, cometieron una estupidez táctica. Se retiraron a la cima de la colina preparándose para una defensa circular. Pensaban que los persas venían por ellos. ¡Qué ingenuidad! Hidarnes ni siquiera los persiguió. Simplemente pasó de largo. No iba a matar focios, iba a cerrar la trampa a espaldas de Leónidas. El camino a la retaguardia del ejército griego estaba abierto. Las noticias llegan más rápido que los ejércitos. Aún antes del amanecer, al campamento de los espartanos entraron corriendo desertores del bando persa, y luego bajaron de las montañas exploradores sin aliento. Su informe fue más corto que el golpe de un sifos. Están detrás. En ese momento las Termópilas dejaron de ser una fortaleza y se convirtieron en una tumba. La situación estratégica cambió instantáneamente. Por un lado,
la armada millonaria de Jerjes lista para un asalto frontal. Por el otro, la élite del imperio bajando de las montañas para golpear la espalda desprotegida. El consejo de guerra convocado al amanecer parecía el funeral de la esperanza. Los aliados estaban horrorizados. Los comandantes de las ciudades peloponesias, que ayer estaban listos para resistir hasta la muerte, ahora veían ante sí solo el fantasma de una muerte dolorosa en el cerco. Hablaban de que había que retirarse, salvar el ejército, dar batalla en otro lugar. El miedo, un miedo pegajoso y frío, llenó la tienda. Y entonces Leónidas tomó una decisión que lo pasó definitivamente de la categoría de comandantes a la categoría de leyendas. No fue un gesto de desesperación, fue un cálculo frío y matemático. Leónidas entendía, si ahora corren todos, la caballería persa los alcanzará en la llanura y los masacrará por la espalda. No será una retirada, sino una carnicería. Alguien debe quedarse. Alguien debe mantener la puerta abierta mientras los demás se salvan. Alguien debe morir para que el ejército pueda vivir. «Váyanse», les dijo a los aliados. «La ley de Esparta nos prohíbe retirarnos, pero ustedes son libres. Guarden sus vidas para futuras batallas». Literalmente echó a la mayor parte del ejército. Fue un acto de pragmatismo supremo. ¿Para qué enterrar a 7.000 personas donde para crear un mito bastan 300? Los dejó ir no por lástima, sino por ahorro estratégico. Grecia necesitará a estos soldados en platea, pero no se quedaron solo los espartanos, y este hecho a menudo se olvida, cegados por el brillo de las capas rojas. Junto a Leónidas se quedaron voluntariamente 700 tespíos bajo el mando de Demófilo. Piensen en esto. A los espartanos los preparaban para la muerte desde el nacimiento. Su ley los obligaba a morir. Los tespíos no tenían tal ley. Eran ciudadanos libres, milicianos que podían irse con la conciencia tranquila, pero se quedaron. 700 personas eligieron una muerte segura en un desfiladero ajeno, simplemente porque no podían permitir que los espartanos murieran solos. Este es el verdadero heroísmo silencioso, desprovisto del patetismo de la instrucción militar. Había también 400 tebanos, pero con ellos la historia es más compleja. Heródoto, que odiaba a Tebas, escribe que Leónidas los dejó a la fuerza, como rehenes, porque sospechaba que su ciudad estaba en connivencia con los persas. Imaginen su posición, estar en la fila de los condenados bajo la mira no solo del enemigo, sino de sus propios aliados. Así el ejército se derretía ante los ojos. Miles de guerreros levantaban los campamentos y se iban al sur, ocultando los ojos de vergüenza. Se iban a vivir. En el desfiladero quedó un puñado de locos. 300 espartanos, 700 tespieos, 400 tebanos. Poco más de 1000 personas contra todo el poder de Asia. El aire esa mañana era transparente y sonoro. Leónidas miraba cómo se iban los aliados, y tal vez sentía alivio. Ahora todo se volvió simple. Nada de política, nada de discusiones, nada de esperanzas de un milagro. Solo guerra pura y destilada. Leónidas conocía la profecía. O la ciudad caerá, o el rey morirá. Ahora veía cómo la profecía se cumplía. Él era el cordero que Esparta ponía en el altar de la victoria. Pero este cordero tenía colmillos y estaba blindado en bronce. Iba a vender su vida al precio más alto de la historia. Cuando el sol subió más alto, iluminando el campamento vacío y la formación reducida, el rey realizó un rito que habría conmocionado a cualquier otro general. Ordenó a sus hombres desayunar, tranquilamente, sin prisa. «Coman, amigos», dijo, y en su voz sonaba la oscura ironía de un hombre que ya ve la otra orilla del Estigia. «Coman hasta saciarse, porque cenaremos en el Hades». No era una broma, era el horario del día. Conocían su agenda con precisión de minutos. Desayuno, combate, muerte. Eternidad. La traición de Efialtes no los quebró, al contrario, los liberó. Desapareció la necesidad de ahorrar fuerzas, mantener la formación para proteger el paso, pensar en el mañana. No había mañana. Solo había este día infinito que había que llenar de tal terror para el enemigo que los persas se estremecieran ante la palabra espartano por 100 años más. Leónidas cambió la táctica. Si antes estaban en un lugar estrecho usando la protección de las paredes, ahora eso no tenía sentido, los rodeaban.
Decidió sacar a la gente al espacio abierto, salir al encuentro de la avalancha, convertir el combate en una picadora de carne donde se puede matar al máximo de enemigos antes de que te aplasten. Ya no era un combate táctico, era un acto de terror suicida. Revisaron las fijaciones de los escudos, ajustaron las correas de las grebas. Por última vez se miraron unos a otros, recordando los rostros cubiertos de polvo y sudor. Los tespieos se pusieron hombro con los espartanos. Los tebanos temblaban, pero mantenían la formación. A lo lejos sonaron las trompetas persas. Desde la retaguardia se acercaban los inmortales. Desde el frente avanzaba la armada principal. La trampa se cerró. La bestia estaba acorralada. Pero los persas olvidaron que una bestia acorralada es la más peligrosa. Leónidas levantó su espada. El último acto de la tragedia comenzaba. El sol estaba en el cenit cuando sonó la frase que la historia convertirá en un hermoso aforismo, pero que en ese momento era una seca constatación del hecho. Hoy cenamos en el Hades. Leónidas no bromeaba. En el horario espartano, donde cada acción desde el despertar hasta el toque de queda estaba reglamentada, la muerte se convirtió simplemente en otro punto de la agenda. Desayuno, listo. Formación, listo. Muerte, según el plan. Cena, ya en el otro mundo. Esta aceptación absoluta de lo inevitable los liberó. Desapareció el último freno, el instinto de autopreservación. Si en los 2 días anteriores los griegos lucharon como profesionales, usando táctica, geometría de formación y la protección del paso estrecho, ahora desecharon los manuales de guerra. Leónidas dio una orden que parecía un suicidio incluso para un espartano: salir del cuello de botella de las Termópilas, salir al espacio abierto, allí donde podían rodearlos instantáneamente. ¿Para qué? La respuesta es simple y terrible: para aumentar el área de contacto con el enemigo. El paso estrecho limitaba no solo a los persas, limitaba también a los espartanos. En la estrechez solo podían matar las primeras filas. En el campo amplio podían matar y morir todos a la vez. Ya no era defensa, era cosecha. Los espartanos se convirtieron en una picadora de carne viviente que buscaba moler tanta carne enemiga como fuera posible hasta que se rompieran los engranajes. ¿Pueden imaginar este momento? 300 espartanos, 700 tespieos y 400 tebanos no esperan el golpe, sino que ellos mismos se lanzan sobre el ejército millonario. Fue una explosión de furia acumulada durante 3 días, no, durante toda la vida. Se estrellaron contra las filas persas con tal fuerza que las filas delanteras del enemigo simplemente reventaron. Los oficiales persas con látigos empujaban a sus soldados hacia adelante, a las lanzas griegas, porque temían a los espartanos más que a la ira del rey. La gente caía al mar, se ahogaba, eran pisoteados por sus propios camaradas. La tierra se volvió resbaladiza y roja, y los guerreros tenían que equilibrarse sobre los cuerpos como sobre montículos en un pantano. Fue precisamente en esta fase de la batalla que ocurrió la degradación tecnológica. Las lanzas largas, las dori, arma principal de la falange, se rompieron casi de inmediato. La madera no soporta los golpes contra cientos de escudos y huesos. Entraron en acción los sifos, espadas cortas espartanas, más parecidas a cuchillos grandes. ¿Alguna vez han intentado pelear con un cuchillo contra una lanza? Requiere acercarse a distancia de respiración. Los espartanos irrumpían en la densa masa de enemigos, trabajando con las espadas como agujas de coser. Golpe al cuello, golpe bajo la costilla, golpe a la cara. Y luego se rompieron también las espadas. El bronce se doblaba, el hierro perdía el filo. Y justo aquí comenzó lo que sumió a los persas en un terror místico. Habiéndose quedado sin armas, los espartanos no se rindieron. Empezaron a desgarrar al enemigo con las manos y los dientes. Imaginen a un legionario de los inmortales, cubierto en armadura, sobre el cual se lanza un hombre ensangrentado, cubierto de polvo, le quita el escudo de un puñetazo y le clava los dientes en la garganta. Ya no eran humanos. Eran demonios de la guerra escapados del Tártaro. Peleaban con trozos de escudos, piedras levantadas del suelo, sus propios cascos. En el centro de este remolino sangriento estaba Leónidas. No se escondía tras las espaldas de los guardaespaldas. Era la punta de la cuña. Y tal como predijo el oráculo, el rey cayó. No murió bellamente pronunciando un discurso de despedida.
En el caos del combate cuerpo a cuerpo, simplemente lo cubrió una ola de enemigos. Pero su muerte fue la señal para, tal vez, el episodio más furioso de toda la batalla: la lucha por el cuerpo. Para el hombre antiguo, el cuerpo del rey es sagrado. Entregarlo al enemigo para su profanación significa cubrirse de vergüenza eterna. Alrededor del cadáver de Leónidas estalló tal pelea que, según Heródoto, los griegos rechazaron a los persas 4 veces. 4 veces. Un puñado de hombres heridos y agotados rechazaba a los destacamentos frescos del enemigo simplemente para sacar el cuerpo muerto de su comandante. Lo arrastraban de los pies, lo cubrían con sus escudos, caían encima creando un túmulo de sus propios cuerpos. 2 hermanos de Jerjes, Abrocomes e Hiperantes, murieron en este montón tratando de llegar al rey espartano. Pero la física es implacable. Desde la retaguardia llegaron esos mismos destacamentos de Hidarnes, guiados por el traidor Efialtes. El anillo se cerró. Los griegos sobrevivientes, llevándose el cuerpo de Leónidas, se retiraron a una pequeña colina a la salida del desfiladero. La colina de Colonos. Esta fue su última ciudadela. Los tebanos, esos mismos rehenes de la situación, en este momento se quebraron. Tiraron las armas y corrieron hacia los persas, gritando que estaban allí por obligación. Jerjes perdonó sus vidas, pero ordenó marcarles en la frente el sello real. Sobrevivieron, pero se convirtieron en esclavos. Espartanos y tespíos se quedaron en la colina. La escena en la colina de Colonos es la apoteosis de la tragedia y la grandeza. Imaginen, unas pocas docenas de personas. La mayoría no tiene escudos. Muchos no tienen armas. Están parados en un círculo apretado, en cuyo centro yace el cuerpo de su rey. A su alrededor, un mar de enemigos. Los persas podrían simplemente subir y matarlos en combate cuerpo a cuerpo. Eran miles contra docenas. Pero ellos tenían miedo. El miedo ante los monstruos espartanos era tan grande que nadie quería acercarse a ellos a distancia de un golpe de mano. Los oficiales persas no podían obligar a sus soldados a subir a esa colina. Incluso un espartano desarmado les parecía más peligroso que un tigre. Entonces Jerjes, viendo esta parálisis de su ejército, dio una orden que fue la confesión de su impotencia en una pelea justa. ¡Flechas! El cielo se oscureció. Miles de arqueros tensaron las cuerdas. No fue fuego de precisión, fue granizo, un aguacero de hierro y madera. Los espartanos no intentaban cubrirse, no había con qué cubrirse. Simplemente estaban de pie y aceptaban la muerte. Las flechas atravesaban las armaduras, entraban en la carne, los clavaban al suelo. Uno tras otro caían, en silencio, sin gritos. El último, tal vez, cayó algún tespiego o espartano anónimo cuyo nombre nunca sabremos. Simplemente cayó de rodillas, parecido a un erizo por las flechas que sobresalían de su cuerpo, y hundió la cara en la tierra polvorienta de la Hélade. En la colina reinó el silencio. Un silencio tan denso y pesado que zumbaba en los oídos. El polvo se asentaba lentamente, revelando una imagen terrible. Una colina cubierta por una alfombra de cuerpos de los que sobresalía un bosque de flechas persas. La batalla había terminado. Jerjes, el rey de reyes, subió a esta colina. Caminaba sobre los cadáveres de sus enemigos, pero no sentía la alegría de la victoria. Había perdido 20.000 hombres, había perdido 2 hermanos, había perdido 3 días. Y todo esto para matar a 300 personas, que incluso muertas, parecían listas para saltar y clavarse en su garganta. Buscaba a Leónidas. Cuando encontraron el cuerpo, destrozado, acribillado, casi irreconocible bajo la capa de sangre y polvo, Jerjes cometió un acto que conmocionó incluso a sus allegados. Los persas normalmente respetaban a los enemigos valientes, pero aquí la furia y el miedo superaron a la nobleza. El rey ordenó cortar la cabeza a Leónidas y clavarla en una estaca. No fue un castigo, fue histeria. Jerjes intentaba matar la leyenda, humillar al símbolo, demostrarse a sí mismo que este hombre era mortal. Pero al mirar los ojos vacíos de la cabeza cortada, Jerjes tal vez entendió que había perdido. Podía cortar la cabeza, podía quemar el cuerpo, podía reducir Esparta a polvo, pero no podía borrar de la memoria de sus soldados el terror que experimentaron en las puertas calientes. Ganó la batalla por el paso,
pero perdió la guerra por las almas. El mito nació. Y este mito era más peligroso que cualquier ejército. La sangre de Leónidas, absorbida en la tierra de las Termópilas, se convirtió en la semilla de la cual un año después brotaría la cosecha de hierro de Platea. El culto espartano a la muerte cumplió su tarea. Compró la inmortalidad a precio de todo. El silencio que descendió sobre la colina de Colonos era engañoso. No era el silencio de la paz, sino la calma antes de la verdadera tormenta, destinada a barrer las ambiciones de Oriente. Cuando el humo se disipó y los gritos de los moribundos cesaron, Jerjes recorrió personalmente el campo de batalla. Caminaba no como un vencedor, sino como un hombre que intenta convencerse a sí mismo de que la pesadilla ha terminado. Necesitaba ver el cadáver. Necesitaba la prueba física de que el rey espartano es solo carne y huesos, y no un demonio inmortal. Cuando sacaron el cuerpo de Leónidas de debajo de la montaña de cadáveres, desfigurado, acribillado, privado de esa majestuosa armadura que brillaba 3 días atrás, el rey de reyes cometió un error fatal y estratégico. Cedió a las emociones. Normalmente los persas honraban el valor de los enemigos, enterraban a los comandantes valientes con honores, rindiendo tributo a su espíritu. Pero el miedo que Leónidas infundió en el corazón de Jerjes era irracional. El rey ordenó cortar la cabeza del espartano y clavarla en una estaca. Para el mundo griego esto no fue solo un insulto, fue un shock. Una barbarie que violaba todas las leyes de los dioses y los hombres. Pero Jerjes no entendía una cosa. Al intentar humillar a Leónidas, lo elevó al rango de mártir. La cabeza en la estaca no asustó a los helenos, los enfureció. Si hasta ese momento muchas ciudades-estado pensaban en negociaciones, en tierra y agua, la visión del cuerpo profanado del rey héroe hizo imposible el compromiso. Ahora era una guerra de aniquilación. Jerjes quería mostrar fuerza, pero mostró su miedo ante un muerto. El sacrificio en las Termópilas funcionó exactamente como calculaba la fría mente espartana de Leónidas. Fue la inversión perfecta. 300 vidas fueron cambiadas por el quiebre moral del adversario y la unión de los aliados. En Atenas, al enterarse de la muerte de los espartanos, Temístocles entendió. El tiempo de las medias tintas pasó. La flota griega, inspirada por el ejemplo de autosacrificio, dio batalla en Salamina y destrozó la armada persa. Las paredes de madera de los barcos se convirtieron en la continuación de los escudos de bronce de las Termópilas. Pero el verdadero final de este drama sangriento se desarrolló un año después, en el año 479. Esparta, ese leviatán lento y pesado, finalmente despertó de verdad. La muerte de uno de los reyes exigía sangre, no diplomacia, no contribuciones, sino el exterminio total de los culpables. Regente del hijo menor de Leónidas se convirtió su sobrino, Pausanias, y no sacó al campo a 300 personas. En la llanura cerca de la ciudad de Platea, se alineó el ejército más poderoso que la Hélade jamás había visto. Decenas de miles de hoplitas, y en el centro, como un núcleo de acero, estaban 5.000 espartanos. 5.000 asesinos profesionales que pasaron la agogé. No vinieron a morir, vinieron a vengarse. La batalla de Platea se convirtió en el reflejo de las Termópilas. Si en el desfiladero los persas presionaban con masa, aquí, en la llanura, la falange espartana mostró lo que es una aplanadora. Caminaban en silencio, bajo el sonido rítmico de las flautas, sin romper la formación incluso bajo una lluvia de flechas. La infantería persa, privada de armamento pesado, se retiraba horrorizada. Los espartanos no solo ganaban, organizaban una masacre. Se vengaban por cada gota de sangre de Leónidas, por cada flecha lanzada a su cuerpo. El general Mardonio, dejado por Jerjes para completar la conquista, fue asesinado. Su ejército dejó de existir. Fue precisamente allí, en el campo de Platea, donde quedó definitivamente claro: Leónidas venció. Su muerte en las Termópilas no fue el final, sino el comienzo del fin del imperio persa. Puso en marcha un mecanismo que era imposible detener. Jerjes, que huyó de regreso a Asia, no se llevaba trofeos, sino una pesadilla sobre personas que se ríen en la cara de la muerte. Entendió demasiado tarde. No se puede vencer a un pueblo que ama su libertad más que la vida y odia la esclavitud más que el dolor. ¿Y qué pasó con Leónidas?
Su cuerpo, tiempo después, fue devuelto a Esparta. Lo volvieron a enterrar con honores dignos de un semidios. Pero su verdadero monumento no es una tumba. Es el epitafio tallado en la piedra en las Termópilas por el poeta Simónides. Palabras simples y secas, en las que no hay ni un gramo de patetismo, solo la constatación del hecho de cumplir una orden. Caminante, ve a decir a nuestros ciudadanos en Lacedemonia que obedeciendo sus mandatos, aquí yacemos con nuestros huesos. Piensen en estas líneas. No hablan de la salvación de Grecia, de libertad o gloria. Hablan de mandatos, de la ley, de disciplina. Leónidas y sus hombres no murieron porque querían ser héroes. Murieron porque recibieron la orden de quedarse y no retirarse. Y la cumplieron con precisión burocrática. En esto radica la belleza aterradora del mito espartano. No es una historia sobre un impulso del alma. Es una historia sobre cómo un sistema creado para la guerra funcionó al 100% de eficiencia. Leónidas fue un producto, el artículo ideal de la fábrica Agogé. Le enseñaron a reprimir al humano en sí mismo por la función del guerrero. Y lo logró. Renunció a la paternidad, a la vejez, a la comodidad real, a la vida misma, para convertirse en un escudo vivo para una civilización que, irónicamente, despreciaba la crueldad espartana, pero sobrevivió solo gracias a ella. Atenas le dio al mundo la filosofía, el teatro y la democracia. Esparta le dio al mundo a Leónidas para que Atenas pudiera dedicarse a todo eso. Miramos esta historia a través del prisma de los siglos y vemos una leyenda. Vemos a Gerard Butler con abdominales dibujados en computadora. Vemos un cómic, pero la realidad fue más sucia, más aterradora y más majestuosa. Fue una historia sobre cómo la deshumanización del hombre puede llevar a un resultado sobrehumano. Los espartanos renunciaron a todo lo que nos hace humanos, a la compasión, al miedo, a la individualidad, y a cambio obtuvieron la inmortalidad. Y ahora, parados sobre las ruinas de esta historia, quiero hacerles una pregunta. Una pregunta que no los dejará en paz. Miren a Leónidas no como a un héroe, sino como a un hombre al que le robaron la infancia, le rompieron la psique y lo enviaron al matadero por intereses estatales. ¿Vale la pena una leyenda sobre la que se cantarán canciones 3000 años convertir a una persona viva en una herramienta? ¿Están dispuestos a pagar tal precio por la eternidad? ¿Renunciar a la humanidad para convertirse en un ídolo de bronce? ¿O tal vez la verdadera hazaña no es morir bellamente, sino vivir la vida conservando la capacidad de sentir el dolor ajeno? La respuesta a esta pregunta cada uno debe encontrarla por sí mismo. Pero recuerden, mientras discutimos, en la sombra del desfiladero de las Termópilas, todavía está el fantasma del rey que sonríe, sabiendo que ganó su juego principal, el juego con la muerte.